Episodio especial: la tragedia de una revolución innecesaria. Imaginen por un momento que es 1959 y en lugar de ver a los barbudos marxistas entrando a La Habana, vemos a Cuba consolidándose como la democracia más próspera de América Latina. ¿Cómo sería Cuba hoy? La respuesta es simple. Sería el país más exitoso del hemisferio sur, pero los comunistas destruyeron esa oportunidad. Condenaron a millones a la pobreza y a la opresión. La realidad que los marxistas no quieren que conozcas. Antes de que Castro y sus guerrilleros destruyeran Cuba, la isla era una potencia económica. Cuba tenía el tercer Producto Interno Bruto per cápita más alto de América Latina, superando a países como Chile, Colombia e incluso Brasil. Los salarios cubanos rivalizaban con los europeos y La Habana competía con Nueva York como centro financiero del hemisferio. La isla tenía una clase media próspera y creciente. Había automóviles en las calles, televisores en los hogares y teléfonos que funcionaban. Cuba era líder regional en muchos indicadores de desarrollo. Los cubanos vivían mejor que la mayoría de los latinoamericanos. Y sí, había desigualdad, como en cualquier otro país en desarrollo. Pero había también movilidad social real, empresas prósperas, oportunidades genuinas de progreso. Los comunistas vendieron la mentira de que Cuba era un prostíbulo yanqui, cuando la realidad es que era un país libre en camino hacia la modernización total. Primer escenario, la Cuba democrática. Sin la revolución comunista, Cuba había seguido el camino natural hacia la democracia plena. Los movimientos estudiantiles y la presión internacional habrían forzado reformas democráticas graduales, eliminando los aspectos autoritarios del régimen de Batista, mientras que se preservaran las relaciones y libertades económicas fundamentales. Para los años 70, Cuba habría sido una democracia estable con alternancia en el poder, similar a Costa Rica o Uruguay. Las elecciones libres habían podido llevar al país a líderes comprometidos con el desarrollo económico y la integración occidental. Los resultados habrían sido espectaculares. Un sistema educativo privado de clase mundial con universidades compitiendo por los mejores estudiantes. Un sistema de salud mixto, ofreciendo tanto cobertura universal como excelencia médica. Una economía diversificada con sectores prósperos y respeto total por los derechos de la propiedad y la iniciativa empresarial. Escenario 2. El milagro económico cubano. Con instituciones democráticas sólidas y políticas económicamente sensatas, Cuba habría experimentado su propio milagro económico en los años 80 y 90. La proximidad con Estados Unidos, combinada con la mano de obra educada y un marco legal estable, habrían atraído inversiones masivas. Cuba habría sido el tigre de América Latina, centro financiero del Caribe, compitiendo directamente con Miami, que es un destino turístico premium. No es el turismo de miseria que existe hoy, un hub tecnológico regional y paraíso fiscal responsable, atrayendo empresas de toda América Latina. La Habana Vieja estaría perfectamente restaurada con capital privado, no como las ruinas que mantiene el régimen en estos momentos. Las playas cubanas serían destinos de lujo mundial, no zonas militarizadas prohibidas para los propios cubanos. La tragedia de la revolución comunista. Pero Castro y sus secuaces eligieron el camino del totalitarismo marxista. En lugar del progreso y la prosperidad, trajeron décadas de dictadura brutal. Mientras Cuba democrática habría tenido presidentes electos democráticamente, los cubanos han sufrido bajo una sola dinastía comunista, una sola familia. El colapso económico ha sido total. Un país que podría haber tenido un PIB comparable a países desarrollados, hoy apenas sobrevive con una economía de subsistencia. La destrucción del capital humano es evidente. Más de 2 millones de cubanos han tenido que huir de su propia patria. Estos no eran gusanos, sino los mejores cerebros de la isla. Bajo el comunismo existe un apartheid turístico real.
En una Cuba libre, todos los cubanos habrían podido disfrutar de las mejores playas y hoteles. Bajo el régimen actual, están prohibidos para los nativos. Cuba 2024, lo que pudo haber sido. En nuestro escenario alternativo, la Cuba de hoy sería irreconocible. Con una población mucho mayor, sin el éxodo comunista, sería una potencia regional indiscutible. Cuba libre tendría un Producto Interno Bruto per cápita similar a países desarrollados, esperanza de vida superior con medicina privada de excelencia, universidades entre las mejores de América Latina y empresas multinacionales con sedes en la isla. Los logros sociales serían evidentes, inmigración neta positiva, la gente querría mudarse a Cuba, no desde Cuba. Una clase media sólida representando la mayoría de la población, movilidad social real basada en el mérito y la diversidad cultural auténtica, no un folclore controlado por el Estado. Las mentiras del socialismo cubano. Los apologistas del régimen siempre mencionan la educación y la salud gratuitas de Cuba. Es una falacia completa. ¿De qué sirve la educación gratuita si no puedes expresar ideas libremente? Una Cuba libre habría tenido las mejores universidades privadas de América Latina, con becas para estudiantes de bajos recursos. El sistema de salud cubano es propaganda pura. Una Cuba próspera habría tenido hospitales de clase mundial, no las ruinas que existen hoy, donde ni aspirinas hay. El comunismo no creó igualdad, creó pobreza generalizada. En una Cuba libre habría pobres y ricos, pero los pobres de hoy serían clase media y la clase media serían prósperos, probablemente millonarios. El costo geopolítico del comunismo cubano. Sin Cuba comunista, toda América Latina habría sido diferente. No habría habido financiamiento soviético para guerrillas marxistas, Chile no habría sufrido a Allende ni necesitado a Pinochet, Nicaragua no habría tenido sandinistas, Venezuela no habría tenido el asesoramiento cubano para destruir su democracia. Cuba libre habría sido un faro de prosperidad y libertad, demostrando que el capitalismo democrático es superior al socialismo en todos los aspectos. La realidad frente a la propaganda. Hoy, después de más de 60 años de revolución, Cuba es más pobre que en 1958, menos libre que bajo Batista, más desigual, con una élite comunista viviendo como reyes, y menos próspera que cualquier país comparable que eligió la libertad. Mientras tanto, países como Corea del Sur, Singapur o Taiwán, que en 1958 eran más pobres que Cuba, hoy son potencias mundiales. La diferencia, eligieron la libertad económica y la democracia. La comparación es devastadora. Corea del Sur pasó de ser más pobre que Cuba a tener un PIB 3 veces superior. Singapur, que era un puerto tercermundista, hoy supera 8 veces el PIB per cápita cubano. La diferencia, libertad económica. Conclusión. El precio de la utopía marxista. La Revolución Cubana no fue una liberación, fue la mayor tragedia de la historia de América Latina. Destruyó el país más prometedor de la región y lo convirtió en una cárcel tropical. Cuba, sin revolución, habría sido próspera, libre y un ejemplo para el mundo. Cuba con revolución es pobre, oprimida y una advertencia sobre los peligros del socialismo. La pregunta no es si Cuba habría sido mejor sin la revolución. Los hechos responden, y categóricamente, sí. La pregunta es cuántos cubanos más habrían vivido vidas plenas y prósperas. La respuesta, millones. El veredicto de la historia es inapelable. La libertad genera prosperidad. El socialismo genera miseria. Cuba es la prueba perfecta. ¿Estás cansado de la propaganda pro-castrista?
Comparte este video y ayúdanos a difundir la verdad sobre Cuba. La libertad siempre vence al totalitarismo.